Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Varda Fishbein como siempre. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy nos trasladamos a una localidad que los judíos la han llamado Reishe y que nos ocupará bastante tiempo hablar de ella, por lo cual le dedicaremos también este programa y el próximo, el siguiente. Así es. Así que te dejamos para que nos hables de esta pequeña Jerusalén, ¿no? Exactamente, así la llamó un viajero gentil. Y bien, Reishe sí tiene un otro nombre polaco bastante difícil de pronunciar por su escritura, pero los judíos, como bien dijiste, la llamaban Reishe o también Raiche. Está situada en el sureste de Polonia, a unos 150 kilómetros de Cracovia, y fue propiedad privada de una familia de la nobleza desde el año 1354. Esta familia fomentó el asentamiento de los judíos en la localidad y sus últimos propietarios fueron otra familia, la llamada Lubomirsky, hasta que en 1772 Austria la anexó a su imperio. Por los documentos históricos sabemos que los primeros habitantes judíos de Reishe llegaron en 1550, convocados, como se ha dicho, por los nobles propietarios, y unos 40 años después 6 judíos tenían casa propia allí. Se ganaban la vida con el comercio y con diversos oficios. Hacia 1648 ya había en Reishe casi 700 judíos, debido a que la población se vio incrementada con la llegada de refugiados de otras zonas polacas que huían de las hordas de Bogdan Khmelnytsky. Y hacia 1765, es decir, un siglo y algo más después, ya eran 1200 los judíos residentes. A mediados de este siglo, es decir, del 18, la mayoría de las tiendas de Reishe eran de propiedad judía y todos los orfebres, así como los comerciantes de textil, también eran judíos. Y por la excelente calidad de los productos de orfebrería, Reishe era conocida en toda Europa, sobre todo por la que se hacía en oro, que se producía allí, y se conocía incluso como el oro de Reishe o de Reishe. Los artesanos que grababan sellos nobiliarios, también en oro, proveían a las cortes de Estocolmo y de San Petersburgo, lo que da idea de su buen hacer y de la calidad de esta orfebrería. No obstante la bonanza económica, sobre la Keilah pesaba una alta tasa de impuestos y a sus integrantes se les imponía algunas restricciones en materia de comercio. A principios del siglo XVII se construyó una sinagoga de ladrillo, más tarde llamada la antigua sinagoga porque vendrían otras, en la que se conocía como la calle judía, no muy lejos del cementerio abierto en esa misma época. La segunda sinagoga se erigió al inicio del siglo siguiente y a mediados del XIX se consagró un segundo cementerio. Cuando Reishe pasó a ser de dominio austríaco, los judíos tuvieron que enfrentarse a una nueva serie de limitaciones, tanto cívicas como comerciales, pero estas cesaron con la Revolución de 1848, que les otorgó iguales derechos que al resto de la población. Pese a las restricciones comentadas, continuaron siendo mayoritariamente propietarios de los pequeños comercios y también llegaron a ser mayoría entre la población durante gran parte del siglo XIX. Sin embargo, las cifras fueron decreciendo, desde ser los judíos más del 77% de la población en 1816 hasta solamente un 37% en 1910. Durante el siglo XIX, además de una sinagoga ya de material y muy grande también, grandiosa podríamos decir, también se construyó un hospital judío, un asilo de ancianos y se crearon otras instituciones culturales y de caridad.
La Scala tuvo mucha influencia en el movimiento judío de la Ilustración o el Iluminismo en Reche. Entre las más importantes figuras de los masquilim de la localidad hallamos a Abraham Abba Appelbaum, miembro también de la organización Jovevei Zion de Galicia. Fue el fundador de la primera escuela hebrea de Reche, escritor y ensayista, y singularmente su interés como investigador se centró en la historia judía de Italia. En esta misma centuria comenzaron a difundirse en la ciudad las ideas del hasidismo o el culto al hasidismo, que también obtuvo numerosos adeptos locales. Un viajero no judío que pasó por Reche a mediados del siglo XIX, observando la gran cantidad de población judía que había en la ciudad, fue quien la llamó la pequeña Jerusalén. A finales de esa centuria del XIX, entre los judíos de la ciudad había también una intensa actividad política, tanto sionista como nacional polaca. La actividad sionista aumentó aún más durante el siglo XX y se introdujo la enseñanza del hebreo en las escuelas judías. Un benefactor llamado Adolf Tannenbaum donó el dinero necesario para construir una casa del pueblo, donde en 1931 se creó un instituto privado de estudios secundarios. 3 años después, en las elecciones municipales, 15 de los 35 concejales electos fueron judíos. También hubo judíos de Reche, entre los que se presentaron a las elecciones del Parlamento Nacional. El Beit Ha'am, la Casa del Pueblo mencionada, se convirtió en un centro para jóvenes pioneros con el objetivo de hacer aliyá, de emigrar a Palestina. Se creó también una organización sionista femenina de nombre Shulamit. Toda esta actividad siguió incrementándose tras la Primera Guerra Mundial, como ocurriera en otros sitios. En mayo de 1919, durante la Guerra Civil, comenzaron a haber violentos disturbios antisemitas, saqueos, destrucción de propiedades y apaleamientos. Hacia el inicio de la década de 1920, vivían en la localidad ya 11.500 judíos, algo más de un 45% de la población total. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la población judía, ya compuesta por unas 14.000 personas, aumentó considerablemente con los desplazados procedentes de zonas polacas anexadas ya al Reich, que fueron reasentados forzosamente en Reche. Los nazis ocuparon la localidad después de varios bombardeos en septiembre de 1939, o sea, al inicio de las hostilidades. Muchos judíos intentaron huir hacia el este y los documentos indican que lo hicieron entre 1.200 y 7.000, entre los que posiblemente había también habitantes de aldeas cercanas. La mayoría fueron atrapados por los soldados alemanes durante la huida y devueltos a la ciudad. Apenas llegaron los alemanes en septiembre de 1939, como se acaba de decir, los soldados se comportaron con amabilidad, incluso repartiendo tabaco y golosinas entre la gente. Pero en menos de una semana, cuando se celebraban las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el Año Nuevo Judío y el Día del Perdón, con los judíos aún revestidos con sus mantos de oración, invadieron las sinagogas, los fueron arreando como animales hacia el río Wislok, y allí muchos fueron asesinados a golpes o arrojados a las aguas para que se ahogaran. Las sinagogas fueron destruidas a finales de ese mismo mes de septiembre en que se produjo la invasión. Se obligó a los judíos a limpiar las calles y a derribar el muro que rodeaba el antiguo cementerio, al igual que a destruir sus lápidas. El terreno que ocupaba el Campo Santo, una vez aplanado con los escombros resultantes de la destrucción, pasó a servir como Sammelplatz o punto de concentración para los deportados que iban llegando de otras zonas. Reche se convirtió en parte del Generalgouvernement, la gobernación creada por los nazis para regir una vasta zona de Polonia. Bien,
Hasta aquí nuestra primera visita a Reische, a continuación de la cual, como siempre, interesa destacar a algunos de sus nativos por sus aportaciones a los más diversos campos, tanto cultural y artístico como social. Algunas de estas personas también estuvieron involucradas en la política polaca o en el activismo judío. En primer lugar, empezaremos con un rabino de trayectoria especialmente notable, llamado Tzvi Koretz, que ejerció en Berlín y en Salónica y fue asesinado en el campo de Bergen-Belsen. Moshe Alter, doctor en filología, que fue profesor de polaco en un colegio público y director del seminario religioso judío Tachkemoni en el período de entreguerras. Moricy Allerhand, también oriundo de Reische, fue un prestigioso abogado que enseñó Derecho en la Universidad de Lvov, ciudad a la que se trasladó tras estudiar la carrera de Derecho en Viena. Fue autor de más de 1000 obras, algunas sobre derecho procesal, que sirvieron de referencia, y los nazis lo requirieron para dirigir el Judenrat en Lvov, pero él se negó, fue asesinado en Belzec también. Asimismo, nativo de la ciudad fue el conocido poeta estadounidense Berich Weinstein, nacido en el seno de una familia jasídica de Reische. En 1923 se trasladó a Estados Unidos y estudió en el Seminario para Maestros Hebreos de Nueva York, además de tomar clases nocturnas de inglés simultáneamente. Sus composiciones poéticas comenzaron a publicarse en 1927 en esa ciudad estadounidense y luego también en periódicos y revistas de Varsovia y otras capitales de Europa del Este. Asimismo, las obras de este autor se publicaron en la conocida y prestigiosa revista Die Goldene Kate, la cadena de oro de Tel Aviv. Su obra obtuvo varios galardones literarios. El músico, cantante, compositor y poeta Nahum Sternheim nació también en Reische y fue educado también en la tradición jasídica. Emigró a Estados Unidos en el año 1908 y allí trabajó para varias compañías cinematográficas de Hollywood, aunque regresó a su ciudad natal 4 años más tarde. Su trabajo se centró tanto en el folclore popular judío como en el polaco de la región de su nacimiento. Escribió canciones en yiddish y en polaco. Sus composiciones se publicaron en la prensa judía y fueron reunidas en varios libros como Canciones de Zion o En mi país. Murió en 1943 en el gueto de Reische. En Polonia prácticamente no se conoce a este autor, pero es popular en Israel y en Estados Unidos, donde algunas de sus obras son de enseñanza obligatoria. Y bien, hasta aquí, Jorge, nuestra primera visita a Reische, que en líneas generales es bastante agradable. Pues muchas gracias, Varda. Recordamos a los oyentes que dentro de 2 semanas volveremos a esta localidad para seguir ahondando en su pasado judío. Y hasta entonces, pues muchas gracias, Varda Fishbein. Hasta entonces, Jorge.